Buenas noches a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del curso Literaturas Indígenas de Apiayala y las Américas, que hacemos en colaboración con Miguel Rocha Vivas y Carolina Bloy. Como les habíamos anunciado anteriormente, en esta ocasión nos centraremos en la poesía de Rosa Maqueda Vicente, a quien tenemos aquí en la conexión. Y bueno, en principio a mí me gustaría presentarlas, presentar a Carolina Bloem, quien es doctora en literatura en español y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos en Salt Lake Community College en Utah, en Estados Unidos, donde también es profesora. Ella es especialista en la literatura wayú contemporánea y ha traducido a varios autores, escritores en lenguas originarias, entre ellas, por supuesto, a Rosa Maqueda, a través de una propuesta bien interesante que llaman traducción en tequio. Y bueno, Rosa Maqueda es una poeta, escritora, activista del Valle de Mezquital Hidalgo, quien estudió la licenciatura, bueno, primero una carrera técnica y después la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica en la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, hace apenas unos días, prácticamente, se presentó su tesis de maestría en estudios amerindios y educación bilingüe en la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, Rosa ha sido publicada ya en varias lenguas y bueno, tiene un trabajo muy interesante como escritora, como poeta, pero también como activista y como tallerista, ¿no? A través de su obra y del colectivo Janfeni. Y bueno, me imagino que en esta charla, bueno, también hablará sobre esto. Entonces, para iniciar, voy a dar primero la palabra a la doctora Carolina Bloem, justamente sobre esta propuesta de trabajo y la forma en que pues, las literaturas en lenguas originarias se van dando a conocer de una manera más amplia a través de espacios de difusión como este, pero también porque pueden traducirse a otras lenguas. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la invitación y la coordinación de todos estos espacios. Pues con Rosa nos conocimos a través de la plataforma Siwarmayú. Les invitamos también a todos a leer y explorar y mirar el material que está ahí disponible. Y entonces uno de mis conocidos es uno de los coordinadores y dijo, si que algún día quieres colaborar, sí, cómo no. Estábamos en plena pandemia y me dice, mira, están estos poemas, ¿los quieres traducir? Ok, empecé a trabajar con Rosa, pero yo venía de un entorno de trabajar literatura y oralitura wayú contemporánea. Antes de yo trabajarlo, yo no pertenezco a ese pueblo. Yo quería primero hablar y con los autores y entender un poco mejor y que también entendieran mi proyecto como para estar de acuerdo en trabajarlo. Me parecía muy importante al yo no pertenecer a ninguno de estos pueblos. Y me acuerdo que también el profesor Miguel Rocha me hizo la salvedad, bueno, recuerda que igual eres crítica literaria, ¿no? Y entonces buscar ese balance al no pertenecer a un pueblo originario y querer trabajar dentro de ese marco. Entonces, cuando empecé a trabajar con Rosa, pues para mí era una nueva oportunidad de aprender y de ser enseñada dentro de lo que quisieran compartir conmigo, porque la idea era que la traducción no fuera ni reductiva ni fuera mi interpretación de lo que era su poesía. Entonces empezamos a trabajar ese proyecto y luego se abrieron las puertas de hacer otros proyectos. El primero fue otro libro trilingüe, Yandá, y con ese libro nos dimos cuenta, yo le comenté a Rosa, porque hablábamos mucho por WhatsApp, ella estaba en el Valle del Mezquital y yo estaba en el Valle de Salt Lake, y empecé a decirle, bueno, Rosa, yo entiendo que usted es para mí la autora principal, pero usted también pertenece a un contexto, a una comunidad, pertenece a un grupo. Y pues la traducción la veo como muy solitaria, porque luego yo soy nativo hablante del castellano, no del inglés. Entonces,
siempre le pedía permiso para que un colega me revisara, digamos, las traducciones y luego terminábamos los tres trabajando. Entonces llegó un punto en que nos dimos cuenta que ya, hagamos la traducción en grupo. Y le hablamos también a Paul Worley, que también ha colaborado en clases con la UAC y que también ha colaborado con perdón, no con Yanfeni, con Siwar Mayu. Y él nos dio, digamos, la herramienta, en este caso es uno de muchos nombres posibles para este modelo de traducción, tequio literario. Tequio literario o también Minga, un trabajo en común. Entonces la idea era, aunque Rosa no hable inglés y nosotros no hablamos el ñañú, es comentarlo. Es un proceso un poco largo, es un proceso de sopesar, es un proceso de, Rosa siempre me dice, es una nueva creación literaria lo que hacemos, pero lo hacemos en grupo con el objetivo es intentar, dentro de lo posible, no colonizar la literatura en su traducción. Y quisiera dejarlo ahí para que Rosa tenga más tiempo y cualquier cosa podemos retomarlo. Voy a empezar a compartir la presentación. ¿Lo ven? Ok. 이대가 또 많이 에데오 또 이한테 누나노야 마투쿠로샤 드라밍고 de nunara si haira batarabondahi tiña jarañara ñaño. Buenas tardes, gracias por estar para escuchar un poco de este trabajo. Yo lo llamo un trabajo colectivo, que es justo como lo plantea la doctora Carolina, que es el tequio. El libro que ustedes tienen en sus manos a través del PDF es un proyecto grupal, es un trabajo colectivo que se realizó a través del tequio. Y justo para hablar un poquito desde las traducciones, pensando en eso, pues denominamos a esta presentación que vamos a compartir con ustedes como un caleidoscopio, porque justo esto cuando, y ustedes creo que lo vieron a través del poemario que hojearon, pues estos también, sobre todo reflexionar qué traducir o qué no traducir y por qué dejarlo. Pues hablaré que un poquito también de que este es un proyecto a través de Yanfeni, es un grupo multidisciplinario donde también están colaborando con nosotros desde el ámbito visual, pero también lo que yo escribo también se revisa, dado que nosotros estamos pensando para estos libros hacerlos herramientas de escritura o al menos de tejer puentes. Hay dos docentes, el maestro Aurelio y el maestro Bonifacio, que son del Valle, el maestro Bonifacio del Valle, quienes revisan los textos, pero también existe el diálogo que también nosotros estamos haciendo en inglés, justo como lo plantea la doctora Carolina. ¿Me apoya en la siguiente dispositiva? Por favor. Bueno, este ejemplar es es el tercer libro trabajado por el colectivo. Primero justamente está Yanta, posteriormente Yasna y finalmente está Sol de Media Luna. Aunque es el tercer libro editado, fue el primero escrito, solamente que se trabajó posteriormente. La siguiente, por favor. Cuando yo dialogo con los maestros que me han apoyado, que nos estamos tejiendo, yo les he dicho, ustedes han visitado el valle, han estado ahí, aunque no físicamente, pero han estado a través de los sonidos que les comparto, porque como lo van a ver más adelante cuando se traduce el tipo de espina, pero que ellas quieren saber qué tipo de espina, cómo es la espina. Cuando te refieres a un teje o qué es, o cómo lo llamas o cómo lo denominas, entonces yo les voy explicando a ellos. Hemos trabajado a través del Drive, la fortuna de ahora las tecnologías, pero también utilizando el WhatsApp, los correos,
cada quien así como en el tiempo, pues va revisando como los pendientes y ahí los vamos, vamos entrecruzando. Yo le llamo el hilo, todos traemos el hilo y el que sigue le va ajustando el telar y siguiendo. La siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, aquí está, yo tomé una captura de pantalla tomando el permiso de la doctora para poder que les compartir a ustedes. A veces hacían como las reuniones, pues todo lo digital y ahorita las comunicaciones que son posibles. Por ejemplo, cuando hacía una pregunta sobre un insecto, ella me daba como su panorama de qué insecto me estás hablando. Y entonces yo le tomaba foto al insecto, le compartía. Y luego, ¿cómo lo nombras en tu lengua, Gani? Pero, ¿cómo podríamos traducirlo? Y es cuando comenzamos a reflexionar sobre qué o qué no traducir y por qué dejarlo así. Y estas decisiones no son arbitrarias, sino se van conciliando y conversando. ¿Podríamos compartir un poco de su experiencia, doctora Carolina? Sí, gracias. Pues la verdad es que el compañero con el que también traducimos en particular, porque habíamos empezado, ¿no? Rosa y yo, Rosa, y luego Rosa tenía los que le revisaban, entonces yo tenía que me revisaba, y ya al final hemos tenido reuniones todos en conjunto porque ya lo organizamos bajo este colectivo Yanfeni, donde también hay gente dentro de la comunidad que aporta en otras, como ella dijo, el diseño gráfico. Pero entonces, en cuanto a la palabra, siempre hay una preocupación. Si nosotros como traductores pensamos, ay, qué bien, me tocó una palabra fácil, hay un problema. Entonces, por lo general, la llamada a la atención es pensar es una palabra fácil. Entonces, con insectos sucede, había otro que era, creo que flor de mayo. Entonces, nosotros preguntamos inmediatamente, ¿eso es literal o es una metáfora de algo? O si es este insecto, ya va. Luego hay que hacer la investigación. Había otro, por ejemplo, de las partes del maíz. Entonces, intentamos aprender y sí hacemos muchas preguntas, pero también explicamos mucho en las notas de voz. Por ejemplo, había uno que decía cielo. Y entonces, desde el principio, la concepción de los poemarios trilingües, pues era con el inglés. Entonces yo le decía a Rosa, bueno, mire, es que en inglés hay dos tipos de cielo. Está el cielo donde están las nubes y está el cielo metafórico donde vamos cuando nos morimos. ¿Cuál de los dos? Entonces tenemos este ir y venir donde, no había considerado este, bueno, yo sí. Entonces, cuando hacemos la traducción, igual ella lo revisa porque constantemente, y ella ahorita va a mostrar también del Google Drive, donde trabajamos todo, dejamos comentarios. Entonces, no solamente es el de WhatsApp, también algo que lo veníamos comentando de camino acá, aunque nosotros no hayamos ido al valle y hasta el año pasado Rosa no había venido acá, compartimos lo que vemos, compartimos lo que sentimos y lo que experimentamos. Entonces, Rosa ha visto algunos árboles aquí, cómo cambian en cada estación, y luego nosotros hemos visto partes del valle como para también ponernos en el lugar de cuáles son los referentes visuales desde los que está creando Rosa. ¿Le parece bien así, Rosa? Gracias. La siguiente, por favor. Gracias. Justo como lo mencionaba la doctora Carolina, cuando habían poemas sobre que hablábamos del maíz, no en este poemario, porque en el otro, y me decía, ¿cómo es que gilotea el maíz? ¿Cómo es la espiga? Entonces, esta foto, yo trataba de tomar como las fotos, este es un sembradillo que está en el Boschwada. Justo hace un momento le preguntaba que esta milpa creció gracias a las nubes que bajan y en la tarde pues van destilando un poquito del agua sobre esa parte alta del valle. Y entonces la fotografía para nosotros ha sido una herramienta muy valiosa para ir como mostrando las etapas de lo que los versos se enuncian y cómo se va mostrando además del sonido. Bueno, una herramienta muy potente para nosotros ha sido la imagen. La siguiente, por favor. Este es uno de los poemas iniciales y si ustedes pudieron observar, hay hay un verso en particular que cierra el poema y que no se tradujo. Y esto también fue intentando, cuando dialogábamos, y ahí también, por ejemplo, la palabra Huishmaye,
Hushmaye, pues tampoco cuestiones que rodean, que es un contexto importante que encierra el poema, decidimos no traducirlo y dejarlo como se enuncia en el idioma. Y esto no se toma a la ligera, sino que cuando consentimos, por ejemplo, este último verso que cierra generalmente cuando se da apertura a algo que se está construyendo, sembrando, se inicia con un agradecimiento. Y es por eso que este primer poemario al menos lo iniciamos con un poema que va enfocado a un agradecer de algo que se comienza a sembrar. Vuelvo a repetir, aunque este es el tercer poemario que se publicó, es el primero. La siguiente, por favor. Este es un screenshot de lo que comentaba hace un momento la doctora Carolina, que también los apoya el maestro Patrick. El maestro Patrick junto con la doctora Carolina, pues también ellos van, a pesar que nosotros dialogamos, ellos también dialogan y luego volvemos a dialogar. Es como ir, venir, volver, ya que tenemos todo el rompecabezas, vamos a construirlo, pero lo construimos todos juntos. La siguiente, por favor. Voy un segundito. Pues fíjese que, por ejemplo, en este, también parte de la conversación es lo que queremos y lo que no queremos. Entonces, cada uno, si por ejemplo hay algo que no, o por ejemplo a veces susurrar o murmurar, dependiendo de qué, lo comentamos. Y nosotros hemos sido partidarios de no traducir a propósito algunos términos y muchas veces se ponen como nota a pie de página o como un glosario al final, porque si lo traducimos pensamos que estamos dando o un lente o una perspectiva ya predecidida por nosotros para el lector. Entonces, confiamos en que el lector tiene iniciativa propia de tomar esa responsabilidad y decir, no entiendo el Hawái, voy a buscar qué significa Hawái en este contexto, pero no le queremos dar a veces una traducción y también para respetar la sonoridad y respetar también la presencia del ñañú. Nos parece importante la presencia física en esa página y el encuentro entre el ñañú y el inglés en una misma página. Perdón, ya pasó. Gracias. Justo como lo comentaba hace un momento, cuando estábamos haciendo estas decisiones de qué traducir y qué no traducir, también para nosotros era importante a través de la palabra que se tejía como puente, que en este caso era las traducciones al inglés, hacerle una pequeña explicación a quien estaba leyendo el poema o quien tenía el acercamiento con este poema. Y esta decisión de tomar los glosarios dentro de la misma página donde está el poema y no mandarlo al final, era para que no, como que no rompiera ese encuentro que tenía el lector con la palabra escrita. Entonces, también esto fue un diálogo que tuvimos entre ambas. Bueno, también estaba el maestro Patrick. Y justo lo que hace un momento mencionaba como palabras, por ejemplo, como Shante, Hawái, decíamos, es que se puede traducir Hawái y luego me preguntaba, ¿qué es un Hawái? ¿O qué importancia tienen ustedes con el Hawái, con el Shante? Y entonces coincidimos que la palabra Hawái en el contexto en el que se estaba creando era de importancia. ¿Por qué? Porque era simbólica para el contexto en el que se estaba creando. Si se tradujera, rompería con ese esquema. Entonces decidimos que esa palabra solamente seguirla continuando tejiendo a la par con los versos que se estaban traduciendo. Porque, por ejemplo, el Hawái, creo que todos ustedes entienden como un contexto de lo que es un Hawái. Un Hawái es un espacio donde la gente hace una pequeña inclinación para que se vaya almacenando el agua de lluvia y que esta agua, pues de vida. Y esta es una fuente de vida no solo para la mente, para los humanos, sino también para la fauna que convive. Y esa es la vital importancia de un Hawái. Y sentimos que si se tradujese, pues perdería esa esencia. Entonces, por eso que nosotros también decidimos colocar las palabras en la lengua original.
Aquí en las otras era un poquito para explicarles, como en estos pies de páginas también, un pequeño acercamiento. Este es el del poema de... no lo alcanzo a ver. Es el de... el que habla sobre la comida, ¿verdad? Aroma de romero. Sí, aroma de romero. Uh -huh. Es justamente cuando creo que es la parte más difícil para, o al menos lo sentía para el maestro Patrick y la maestra Carolina, sobre estas esencias que se las imaginaban, pero cómo tener el contacto para percibir la esencia del poema, lo que el poema quisiera transmitir. Y una herramienta muy importante también fue fotografía, las anécdotas donde yo le contaba cómo nacía este poema o lo que me trasladaba cuando yo anunciaba un verso como la casa de mi abuelita Juliana, y cómo eran esos encuentros con el sabor de la comida, con el aroma, o de los quelites que a lo mejor ustedes conocen en su idioma, pero a lo mejor con otro nombre. Creo que esa fue como también la importancia de comenzar a vincular, pero también como a entrelazar recuerdos, porque sí, sabemos que también, por ejemplo, aquí la comunidad navajo, pues también come quelite, pero ajo lo conoce con otro nombre, ¿no? Pero al menos así en el valle, y por eso también pusimos, para nosotros era importante como que el lector tuviera estos encuentros a pie de página y una explicación con la palabra puente que se estaba tejiendo. En este poema me gusta mucho el ejemplo porque hay una palabra que desde que la hemos trabajado con Rosa, la estoy incluyendo en mis clases y le pregunto siempre a los estudiantes. Y hemos podido hacer talleres de tequio también en la UNAM y hemos puesto a los estudiantes de la UNAM, ¿cómo traducirían ustedes el concepto fogón? O sea, la palabra es fogón y ¿cómo la traducirían ustedes? Les dejo eso ahí, a ver cómo lo van pensando, bien sea dentro de los poemas de Rosa o cualquier otra, porque nosotros en las traducciones, porque ya al final hemos venido trabajando con Rosa y también con otros autores, y la palabra fogón ha surgido muchas veces en diferentes contextos, o sea, con diferentes autores, se ve que es un concepto en un sentido muy humano, pero que a veces en ciertos ámbitos urbanos las personas no se detienen a pensar en qué sucede alrededor de un fogón, quién es responsable del fogón, qué es un fogón, para qué sirve un fogón, todo lo que se desprende del fogón. Y cuando se está haciendo una traducción que hay un espacio tan limitado, una ventana tan concreta, ¿cómo traducir entonces fogón? Y esto también sucedía con el poema de Los rostros de mi raíz, ¿no? Como para tener como este acompañamiento de las imágenes, porque hay contextos del valle que no hacen como réplica en otros espacios. Entonces, también esto sobre todo nos ha funcionado el tequio literario. Bueno, lo demás de tequio, porque cuando como iniciamos, para mí era muy difícil pedir a alguien fuera de la comunidad que trabajaba como nosotros lo hacemos en la comunidad a través del tequio. Yo tengo esto, requerimos esto, yo aporto lo que sé, lo que tengo y lo sumamos. Para mí fue un poquito difícil, pero al final me animé, escribí con la doctora Carolina y poco a poco se fueron sumando personas y todos los que integramos el colectivo, todos sumamos y contribuimos por un bien común, que es justamente lo que intentamos o estamos intentando incidir en la construcción de estos puentes que se tejen entre un idioma y otro. Al pasar a la siguiente diapositiva, les quería comentar que mucha gente ha preguntado, pero ¿por qué poemarios trilingües? O sea, se entiende el bilingüismo entre el español y el ñañú, pero ¿por qué incluir el inglés? Y pues cabe mencionar que ya esta es la segunda visita. Rosa ahorita está aquí en Salt Lake con nosotros, en la ciudad de Lago Salado.
y hemos podido tener la oportunidad también de hacer talleres de escritura como los hace similares ella en el Valle y en otras partes de México, hacer talleres de escritura aquí en Salt Lake, donde también hay una comunidad ñañú. Y muchas veces hay niños que no tienen contacto con el idioma ñañú, a veces tampoco lo tienen ni siquiera con el español, sino monolingües del inglés. Y con Yasna, el segundo poemario que se publicó, digamos, en ese orden cronológico, no que lo haya escrito en ese orden, hemos tenido la oportunidad de acercarnos a los niños también, que viene siendo uno de los motores de la obra de Rosa. Y el año pasado hicimos varios talleres sin Rosa, preparando, digamos, la llegada de Rosa con otra organización sin fines de lucro, Artes de México, y luego en un colegio de escuela primaria, y este año vamos a repetir el taller también el viernes. Entonces, la utilidad del poemario trilingüe ha sido completa. Sí, gracias. Y también, bueno, la imagen ha sido como un puente porque hay comunidad en diáspora que han nacido aquí, pero sus abuelos están dentro del valle, y creo que fue como el ápice de inicio de Yanfeni, del colectivo, porque hay un Instagram donde yo solamente escribía ñañú, y la imagen iba colocando, por ejemplo, números, frases. Se contactaron conmigo comunidad de la diáspora radicada en Estados Unidos y también de otras partes, y me preguntaron, ¿por qué no haces la traducción al inglés? O porque a mí me gustaría reaprender a escribir el ñañú, y también fue una línea en la cual nosotros nos acercamos y comenzamos a construir estos puentes. ¿Por qué? Porque también hay una reapropiación de una comunidad que nació aquí, pero tiene la intención de reapropiarse también del idioma de sus abuelos, de quienes nacen aquí. Y hay una comunidad muy fuerte también en Florida, y que es trilingüe. Ellos hablan ñañú, español e inglés. Y bueno, este es un poquito lo que queríamos mostrarles, lo que estamos tejiendo con Yanfeni. Es sobre todo anunciarles que es un trabajo autogestivo. Todo lo que se ha publicado ha sido autogestión. Los talleres que se han hecho con comunidades es autogestión. De la venta de nuestros libros nosotros tomamos material, más bien buscamos espacios donde podamos impartir los talleres, donde tengan un lugar digno los estudiantes, que tengan una mesita, una sillita, un acceso al baño. Y nosotros llevamos materiales. La intención es hacer como esta retribución, o al menos de lo que en un momento nació como este sentido de reapropiación, pero sobre todo de revalorar nuestras raíces. Esto paralelamente se teje también con la indagación. Se hace investigación sobre algunos otros tópicos que podrán ver en otros poemarios que se están realizando actualmente. Y bueno, siempre lo he dicho, la imagen te lleva a ese lugar que quizá no conozcas, o sí conoces, y que sobre todo la comunidad de diáspora le hace como yo lo llamo como splash de memoria. La imagen siempre ha sido la herramienta también para creación, para comunicación, para reapropiación, y sobre todo para tejer el hilo entre comunidades. Y bueno, les presento, se llama Hushmaye. Para nosotros, o al menos para mí, mi abuela me lo decía, es un tacantó que está en el Alto Valle. Justamente si ustedes van hacia Cardonal, de acá, hacia el Olivo, pueden vislumbrar al Hushmaye. Una parte también para nosotros fue trabajar, por ejemplo, con Yandá, la parte de la memoria que también no se escribe, pero que está aquí, o que está presente en el Maui que traigo, el árbol de la vida, o lo que trae la doctora Carolina, que también es esa escritura que no se escribe, pero que también está latente, y es un poquito también lo que se intenta compartir, ese atisbo también en estos libros que estamos editando. La siguiente, por favor.
y si tuvieron oportunidad de dar lectura a este poemario, bueno, al menos nuestra intención fue tenerlo como en los tres tiempos, donde está la permanencia, pero también el por qué la gente emigra. La gente no, al menos nosotros no nos movemos porque queramos, sino porque la necesidad de tener, de sobrevivencia, pues también nos mueve, nos desplaza. Pero hay mucha comunidad en diáspora que aunque estemos fuera, seguimos contribuyendo, trabajando para la comunidad. Es decir, está ese vínculo permanente con nuestras comunidades. La siguiente. Bueno, esto es para mostrarle un poquito de, le digo yo siempre a mis estudiantes de que la memoria resguarda, espera, y que solo espera que nosotros escuchemos el eco de esa voz que vive dentro de la cultura y que está ahí, y que quizá algunos solamente sean hablantes pasivos, pero que aún resguardan. Entonces, creo que lo que yo podría compartirles es que esa sonoridad que está con los que están iniciando, que seamos empáticos, que toma tiempo, pero creo que es un poquito de comenzar a sensibilizarnos, y el estar aquí en este momento compartiendo con ustedes es justamente con esto de mostrarles que el trabajo colectivo se puede, se hace y se está haciendo. Y bueno, dejamos aquí nuestras... tenemos una página de Instagram, de Facebook, donde ustedes pueden ver también los talleres que luego nosotros estamos compartiendo, los anunciamos ahí un poquito de lo que se está gestando, y no me queda más que agradecer esta apertura para poder hacer un poquito el diálogo, y si gusta agregar algo, doctora, por favor. No, muchas gracias, haciendo eco del Hamadi para ver si queríamos dejar un poquito de tiempo por si había preguntas, o también si la doctora Luz María quería comentar algo. Muchas gracias. Ay, voy a poner el video. Muchas gracias a las dos, y estamos viendo si en la transmisión hay alguna pregunta. Me parece que solo hay comentarios. Sí, vi que pusieron una traducción para Fogón. Alguien estaba empezando a reflexionar sobre Fogón y cómo evocaba memoria. Muchas gracias por participar y por entablar diálogo. Eso por un lado, y por otro, que es sumamente importante este ejercicio mostrado, además como nos han compartido, de diálogo, de ida y vuelta del texto, de tejido, que es algo que nos menciona mucho siempre Maqueda, y que es parte de lo que se necesita, ¿no? El mismo ejercicio que planteamos para este curso, y cada uno de esos espacios en la Universidad Javeriana, en el college, en UTA, a través del laboratorio, pues tiene ese espíritu también de compartir y de hacer tequio, y de reconocer cómo pues los otros colegas como Paul Worley están también pensando, ¿no? Y estamos compartiendo eh, las formas, buscando maneras, encontrando otros caminos, justamente para poder estar en diálogo, para compartirlo y para aprender más unos de otros. Y bueno, me dicen de los comentarios en Facebook, bueno, lo que decía Ayahuel Shuani sobre el fogón. En mexicano sería tecuy, y en sí mismo el fogón convoca la palabra y la memoria, la historia de nuestra identidad. Y Javier Jaén, bueno, le manda saludos a Rosa Maqueda, y bueno, que te escucha y que te abrazan, Rosa, la gente que está también siguiendo la Gracias. transmisión. Y bueno, pues no sé si si quisieran agregar algo. Me parece que estos son los comentarios que hay por ahora. Con la serie de eventos que tendremos, pues por ejemplo, aquí estuvimos hablando del tequio literario, uno de muchos nombres, una de las muchas posibles visiones y acercamientos. El de tequio venía de náhuatl, entonces el tecuil pues tiene similitud fonética ahí también, pero lo de
no colonizar la literatura, pues yo creo que por lo menos, Rosa, no sé si quiere usted responder esa parte primero. Hay un comentario, dice, ¿de qué manera aluden a lo que mencionaron primero sobre no colonizar la literatura? ¿Tiene usted un comentario, Rosa? Creo que justo esto que enunciamos, gracias, justo esto que enunciamos es primero pues hacer el diálogo, el consenso que nosotros siempre hacemos en pueblos originarios, es hacer un consenso, no ser así como la línea directa, esto se hace, ¿no? Lo conciliamos, por ejemplo, en estas palabras que nosotros no traducimos, son los versos que no se traducen, explicamos, dialogamos el por qué no traducir, y creo que seguir esta línea por ejemplo, de la decisión de no traducir, sino también como darle ese espacio a quien tiene el acercamiento con la literatura, al menos indagar qué es el Jahuel, qué es el Shante, o a qué se refieren con Hushmaye, y creo que también es como darle como ese ápice para que también ellos indaguen por su cuenta y no tenerle así como toda la charola en mesa. Creo que es sobre todo un sentido de dejar la palabra, que la palabra siga viva, siga tejiendo ese puente, y creo que es un poquito de no hacer como las traducciones tampoco literales, y lo que nosotros estamos intentando hacer son traducciones que se hacen en colectivo, no como esta tradicional que se hacía, que un traductor decía, voy a traducir, me agarro mi diccionario y aquí en solitario hago la traducción. La propuesta que estamos haciendo con Yanfeni es hacer esta gestión o este consenso, este diálogo, que también la decisión, al menos al traducir al otro idioma, primero está esto de quiero acercarme a esta imagen que tú estás proponiendo. ¿Cómo es ese giloteo? ¿Cómo es ese el chante? ¿Qué proceso tiene? Por ejemplo, para yo explicar lo que era el chante, yo les compartí como el proceso que se tiene para extraer la penca, el hilo que se sale del maguey, y cómo era la diferencia entre un chanté de hilo fino y el que era muy común para usar y cargar la leña. Que no estábamos hablando de que también, a pesar de esa palabra, tenía otra historia detrás. Y todo eso se platicaba antes de hacer como el por qué no vamos a traducir esta palabra. Creo que es una parte del consenso, y creo que estamos, o al menos estamos intentando hacer esta traslación. Y cuando yo les comento no traslación, yo siempre se los menciono a ellos, es que ustedes están haciendo creación en su idioma. ¿Por qué? Porque no son traducciones literales, es un diálogo, y también, como pudieron ver en la dispositiva con donde está la charla que hacen también entre el maestro Patrick y la doctora Carolina, porque si decimos hojas, bueno, detente, ¿qué tipo de hojas se está refiriendo? ¿A qué estás enunciando? Entonces, creo que es un poquito de borrar ese hilo que se tiene de un traductor en solitario. Al menos lo que nosotros los últimos años estuvimos haciendo fue hacer este diálogo. Sí, nosotros hemos tenido conversaciones muy francas desde que empezamos a trabajar también, y me parece bonito mencionarlo, donde yo también le hablé mucho a Rosa de quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi acercamiento a la literatura, de dónde vienen también las preguntas, porque a mí a veces me da un poco de reserva tener tantas, o sea, yo le digo, le voy a hacer muchas preguntas solamente porque no quiero asumir, o sea, no quiero asumir que la hoja es la hoja de papel o es la hoja del árbol o que no hay cuestiones de ego. Cuando hacemos la conversación o alguien propone una traducción, ninguno de nosotros está proponiéndolo desde la opción de se aceptan todas las mías, yo soy él, sino que hemos tenido conversaciones muy francas sobre el ego. Más bien lo más incómodo ha sido cuando dice Rosa, vamos a poner el nombre de ustedes en la carátula, y nosotros, no, pero ¿para qué? No se preocupe. Y ella, no, no, porque también pues hay que hacer esa parte y reconocernos dentro del colectivo Yanfeni. Ahí yo considero también importante mencionar nuevamente los consejos del profesor Rocha, diciendo nosotros, una cosa es tener respeto y cuidado y otra cosa es irse al otro extremo de ni siquiera querer participar o figurar por cualquier miedo. Igual estamos en una conversación en nuestro grupo, intentamos hacerlo
dentro de un grupo, dentro de una comunidad. Entonces, esos procesos también son muy, muy abiertos. Habían pedido leer un poema en los 3 idiomas. Rosa, no sé cuál quisiera usted, em, y no sé si mientras que usted ojea y escoge el que quiera que se lea, mencionar que nosotros usábamos el término tequio literario, uno entre muchos, por lo que también habíamos colaborado con el profesor Paul Worley en otro tipo de traducciones, escogimos ese. Muchas veces dentro del contexto y de los trabajos que hacemos en conjunto con el profesor Rocha, pues también el término mingas se presta mucho a estas colaboraciones en equipo. Entonces, tampoco es no son etiquetas inamovibles, son simples aproximaciones y somos muy flexibles en cuál se usa porque tampoco queremos, o sea, somos muy conscientes de que Rosa habla ñañú y estamos usando una palabra tequio, digamos, que no es de la comunidad ñañú igual que mingas, entonces solamente quiero hacer esa salvedad. Rosa, si usted me dice qué página les puedo mostrar para la lectura. 40, por favor. Voy. Se oía muy fácil, que yo iba a buscarlo rápido. 40 o también la de, a ver, aquí hay otro tema que justo esto que habló, como la de necesidad de migrar, por qué se migra, por qué migramos, cosa que no nos gusta hacer, pero bueno, la vida nos lleva a ello, que Llegué a la página 40, pero si me necesitan otra página. um, esto es bueno, ¿por qué elegir esta? Porque, bueno, creo que es en agradecimiento a mi padre, fue esto uno de los primeros poemas que escribí, y justo fue una tarde de verano que yo lo observaba dentro del valle. Yo haré la lectura en ñañú, alguien me ayuda con la español y alguien más en inglés, por favor. ¿En qué página estamos? Perdón. 40. 40, ok. 41 está en ñañú. No sé si alguien tenga la posibilidad de ayudarme en el 42 y el 43. Miguel, ¿te gustaría hacerla en castellano? Repetimos las ¿Iniciamos? páginas, por favor, para atacar la copia. 41. 41 en ñañú, lee Rosa, 42 infiero en castellano. Perfecto. ¿No? Listos. El rostro que ustedes están viendo es justamente el de mi padre. Madada. Madada vine shama hanuna masihai, mada ehera ye. Gihandi kondun tirantsemi, dadanga mahetsi. Rand ahi, pima hanuna rapa. Dihandi harasidada de madada, nuna mate, panuna, simaka, chimpai. Mi padre, anhelando la llegada de la lluvia a su tierra, contemplado con admirado sosiego, desasosiego, la inmensidad del horizonte, mientras el aire se fragmenta por la efímera plenitud del momento, encuentro en su mirada ese amor por la tierra. My father, yearning the arrival of the rain to its land, contemplated with astonished restlessness the immensity of the horizon, while the air is fragmented by the ephemeral fullness of the moment. I find in its gaze that love for the land. Y si no hay preguntas, podemos cerrar con una lectura. Sería 26 y 27, por favor. Listos. Dinega. Nubu nuga drandahi, koyen seri neyate, hanunara mahet.
Kaha, tun ti yagui, kanuna yut ahi, gongea, haramunt ahi, yangha, tun ti yate, nghabu, nuna masing hai, indama, tenuwa, manini. Anhelo. Si yo fuera viento, fugaz e inacible en el hueco del cielo, arrastraría nubes a este suelo sediento. Qué fértil sería el valle, qué lejos estaría entonces la partida de mi pueblo. Longing. That I was the wind, fleeting and elusive in heaven's hollow. Down I would drag clouds to this parched soil. How fertile would be the valley, the valle. How distant then would be my people's departure. Gracias. Muchísimas gracias Gracias. por compartir, por esta lectura además trilingüe de la poesía de Rosa Maqueda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes. Y bueno, recuerden que en el curso que estamos compartiendo tiene su siguiente sesión el 3 de marzo. Les agradecemos muchísimo y bueno, pues hasta luego.